Capítulo 36 y último capítulo del libro, señores. Viva el Señor, y sea bendito mi Dios, y sea ensalzado el Dios de mi salud. Salmo 17, versículo 47. Con la intención de bañarme en la santa piscina de Lourdes y conseguir de la Santísima Virgen mi curación, si es que es la voluntad de Dios, y para cumplir el deseo de la comunidad, saldré mañana 24 de agosto de 1930 con la hermana María de Betania enroladas en una peregrinación italiana para Lourdes. Sabes, Dios mío, que no tengo voluntad para querer lo que no quieres, y que por lo tanto veré llegar la invalidez absoluta de mi cuerpo, sin desear otra cosa que esa que tú me das como porción para terminar la vida aquí en la tierra. 22 de septiembre. El 1 de este mes llegué de nuevo al cenáculo después de 10 días de ausencia gastados en el viaje a Lourdes, viaje duro para mi condición de enferma, pero solo en Lourdes advertimos que he debido hacerme inscribir en la peregrinación como enferma. En ese caso me habría evitado casi todas las dificultades y habría podido asistir a todas las funciones en Lourdes, pero la advertencia fue demasiado tarde, y como el director había prevenido que no se pidieran cambios, yo hube de resignarme. Está bien claro, Dios mío, que por una causa o por otra, a mí me toca siempre lo difícil y lo arduo, pero ya sabes, amor mío, que yo no estoy descontenta de mi porción en la vida, por más que a veces yo veo asomar el desconsuelo al semblante de mis hijas al hacer algún recuento de esas dificultades. Ellas, las pobres, no tienen la misma formación que tú, mi maestro soberano, le has dado a mi alma. He sido fraguada, por así decirlo, en el dolor y en el vendaval, y me encuentra siempre todo esto a tu lado. Y nada pues me turba, porque tú estás conmigo. La noche del 24, o sea del primer día, la pasamos en Génova, bastante bien halladas en la casa de las religiosas de la Purificación. Mas a la mañana siguiente no hubo misa en la casa, no obstante que nunca falta, según decían las religiosas. Bien, parte de mi porción, sin la Sagrada Comunión aquel día. La noche siguiente pasada en la caseta del ferrocarril, y como en ella iban 2 sacerdotes, no era posible descansar la pobre humanidad con una posición más cómoda. Todos durmieron como bienaventurados, y yo pude reflexionar casi toda la noche en muchas cosas. A la mañana bajaría la peregrinación en Tolosa a oír una misa en uno de sus templos llamado San Carlos, mas resultó que quedaba bastante distante de la estación y que mis piernas no se movían. Nos quedamos pues las 2 hermanas y se quedaron en la caseta, y un poco pude descansar mientras que la hermana salió a comprar algo de comer. Aquel día ya tarde llegamos a Lourdes, deliciosa impresión. Parece que en cada campiña de los alrededores ve uno el rebaño de Bernardita Soubirous. Todo tan sencillo como entonces. Toda aquella naturaleza parece que sonríe místicamente. Qué buen gusto tuvo la Santísima Virgen para elegir aquella naturaleza, para mostrarle al mundo sus encantadoras sonrisas. Esa fue la expresión de admiración que se nos escapó a ambas hermanas. ¿Los demás sentirían lo mismo? Eso es del mismo modo, según lo decían los semblantes. Mas como así hablaban en distinta lengua, nosotros no lo supimos. La ciudad que ocupa hoy el lugar de la antigua aldeíta pirenaica de Lourdes, sí es grande y hermosa y elegante y moderna, y sin embargo no causa la impresión profana de la belleza de las demás ciudades de Europa. No, tiene algún tinte místico que encanta. Quizás ese tinte lo lleve el peregrino en el alma y crea que lo recibe de la ciudad, eso no lo sé. Pero sí es aquello raro. En la estación nos dieron la dirección del hotel que los distintos grupos habían de ocupar. Nos tocó el pabellón portugués, y allí todo cómodo y todo simpático y todo místico. Ah, lo que es Lourdes, ¿quién lo diría? Nuestra peregrinación se componía de 800 personas y entre ellas más de 60 sacerdotes, algunos obispos y un cardenal. Aquello era respetable y hermoso porque no se veía sino fervor y un hablar de la Madonna. Eso encantaba.
Haría solo 1 hora que habíamos entrado cuando llegaron 1000 peregrinos de Portugal y continuaron entrando, de modo que nosotros perdimos la cuenta de las peregrinaciones que se reunieron. Nos aseguraron que eran 20 y muy numerosas todas, y todos llegaron con sus carros cargados de enfermos para ponerlos a los pies de la Virgen, y desde aquella noche comenzaron las funciones y la procesión de luces especial de las peregrinaciones, y fue a las 9 de la noche, dice la hermana, que tuvo una impresión incomparable al verse en ella. A la mañana siguiente fui, pero con gran dificultad, a la basílica, y comulgué después, y pasé la gruta. Oh, Dios mío, la gruta es el reposo de los desterrados. Se sienta uno al lado de María y cree que la oye hablar. Todo ahí es pacífico, tierno y dulce, 100% mariano. Al frente de la gruta, del otro lado del Gave, pasa el ferrocarril que atraviesa los Pirineos para ir a España. Pero se me creerá que hasta el ruido de ese ferrocarril, que debiera de estorbar las plegarias de la gruta y de turbar aquella atmósfera de contemplación, es ameno, es agradable, es suave. Y trae un no sé qué, una impresión al alma que es inexplicable. Es que a Lourdes no se le puede ese ferrocarril entrar a otra cosa que a llevar multitudes henchidas de fe, o a sacarlas cargadas de esperanza. ¿Cómo no es Lourdes una ciudad comercial? En realidad no lo es, tampoco es una ciudad industrial, no es ninguna vena de oro de la tierra, solo la fe ha hecho aquellas vías férreas que la cruzan. Qué hermoso, Dios mío, porque cuánto descanso. Las solas vías férreas son allí las voces de suficientes para decirle al mundo entero: miren quién es María, miren lo que hace la fe. Lourdes es un foco a muchos de luz y de las líneas férreas que le salen en todas las direcciones. Son los rayos que esa luz le envía al mundo. Son como las corrientes de humanos corazones que se dirigen a María en una gruta. Son como venas por donde circula el amor a María, que el mundo cristiano guarda hasta los ferrocarriles de los cuales ni uno solo conocería a Bernardita. Son allí todos místicos, y tanto es así que la peregrinación de Portugal, no obstante que va compuesta de gentes principales, iba toda en carros de tercera por el espíritu de la penitencia. Las ventas se componen casi en su totalidad de objetos místicos y sobre todo relativos a María. Aquello es una verdadera oficina mariana. El arte ahí está al servicio de María, al contrario de Roma, en donde lo divino se le ha puesto al servicio del arte. María tiene allí su oficina de despacho en la gruta, alrededor de la cual miles de enfermos esperan la curación o la palabra o la inspiración de la fortaleza que desde la gruta les da la divina médica. Tiene cerca y contigua a la gruta, que es su farmacia, y es consistente en unas piscinas y en unas fuentes de agua que ella, la señora que le sonrió a Bernardita y que con ella le sonrió el mundo, todo ha hecho brotar de la árida roca. Esa agua la hizo brotar con esa sonrisa de la árida roca, sirviéndose para esto del índice de su predilecta pastora y de las orillas del Gave. Y en las piscinas cura las almas, a quienes les da la fe y la esperanza, cura enfermos, a los cuales les devuelve la salud perdida. Y 6 son las fuentes. Era preciso pues esperar mucho para llegar a tomar siquiera un vaso de agua, porque las gentes apiñadas no se saciaban de aquella agua de salud. 3 basílicas superpuestas tiene allí la gran reina de los corazones magnífica. Son soberbias y magníficas en todas las horas de la mañana, y todas las horas de la mañana se celebran en ellas 30 o 40 sacerdotes a la vez. La misma plaza de la basílica es un templo, y ahí se ora constantemente, y a un lado la plaza tiene el altar dedicado a Bernardita, y en él celebran y reparten la comunión sin cesar durante las mañanas hasta las 12 o más. Pero lo que no se me creerá ahí es que la única parte del mundo es en donde no hay respeto humano o belleza. Oh ventura inconcebible, es que si no se viera, allí se reza por las calles como si estuvieras dentro del templo. Se saluda a las imágenes que están colocadas en las calles y se va como se puede en la materia de la indumentaria.
Se grita si es que hay fervor, y nadie nunca oculta sus lágrimas. Todo lo que un niño hace en arrebato de amor a su madre, hace cuando está a solas con ella. Bueno, pues esto se hace en Lourdes, adelante de la multitud. Se les envían besos, se les da todo, se les rabia con los brazos, etc. Esto es un muestrario de razas y de gentes y de naciones, con sus modos cada cual. Así circula una fraternidad suma. El agua que el jarrón de un francés saca de la fuente es para griegos, es para españoles, es para germanos, es para malteses, etc. Y así es todo, porque nadie usa los autos, sino para fuera de Lourdes, porque dentro de Lourdes todos a pie, ricos y pobres, por espíritu de sencillez y de penitencia. Solo alguna que otra persona que es inhábil y que no ha conseguido carrito de manos lo usa, pero apenas se ve aquello. Los enfermos le dan solemnidad especial a las funciones. Aquella playa del Gafe, ancha y larga como una plaza, está durante las funciones completamente repleta de camillas y de carros con enfermos, algunos de los cuales casi agonizan. Y están agonizando ya porque no es raro el caso de que expiren así a los pies de la Virgen. Es una muerte feliz, y otros están tan deformes que parece imposible que vivan. En fin, es aquello un muestrario de miseria humana que se pone a los pies de María. En medio de la multitud de peregrinos que los miran con fraternidad sin igual, por donde quiera que se cruzan caballeros con gruesas correas, con pendientes al cuello, estos son señores principales que se han impuesto el deber de cargar a los enfermos. El sudor los inunda, pero ni siquiera lo enjuagan porque sus brazos están entregados a la dulce tarea. Ellos no saben siquiera la nacionalidad a la que pertenezca un enfermo o el enfermo que llevan. Ellos solamente saben que es un hermano y que se lo presentan a su madre. Eso les basta. Esto sí es caridad, Lourdes querida. Y puesto que yo no he describido todo, solo les voy a decir lo de las piscinas. Cerca de ellas los enfermos esperan turno. Centenares de personas los rodean, y unos o varios sacerdotes gritan en oraciones de súplica que traspasan el alma. El pueblo responde: María, cura a los enfermos. María, salud de nuestras almas, óyenos, etc. Pero esto es con una unción tal que hace caer lágrimas. Así lloran todos porque caen las lágrimas de los ojos. Esto es pasado un rato, y pasa un rato más y se cambia el sacerdote y el audatorio por el de otra lengua, y luego los de otra lengua, y así se pasa toda la mañana mientras que los enfermos están entrando a las piscinas. Decir lo que es la procesión con la Divina Majestad por la plaza de la Basílica y toda la avenida del Gafe, y las plegarias que sacerdotes arrodillados con los brazos en cruz gritan y que estremecen moviendo las fibras más delicadas del corazón en el momento de pasar el Santísimo Sacramento por delante de los diversos grupos de todos los enfermos, esto, describírselos, sería una cosa imposible. En fin, es necesario ir a Lourdes para saber lo que es Lourdes. Es ir a Lourdes para saber lo que puede hacer el amor de María, lo que María, la Madre de Dios, ella es allí. Ahora, concretándome a la obediencia, que está esto en decir lo que hice en Lourdes, diré que entré una vez a la piscina, y como había de tener allí mi querida porción, una señora me recibió con demasiada prisa, y como no tenía prenda de vestir que me sirviera, me entró a la piscina en la condición menos decente, a pesar de mis protestas y conatos de salirme más bien que permitirlo. Por misericordia de Dios, hice las protestas en calma, y así no hubo ofensa a mi Dios. Pero qué rato tan desagradable. Es la única nota mala de Lourdes, que un mismo vestido de baño ha de servir para todos, y es naturalmente adaptado a la estatura más común, de modo que para la mía no era posible hacerla alcanzar. Y Dios mío, qué rato. 1000 veces ofrecí entrar al baño con el mantelo negro que llevaba, pero todo fue inútil. Me lo quitaron.
Quizás ese inconveniente no habrá sido observado. No aceptan tampoco que el enfermo lleve su ropa de baño. En esto parece que tengan razón, para evitar demora y confusión, pero creo que debían de usar una pieza que les sirva a todos los cuerpos, aunque fuera como el mío. Pude asistir solo a una procesión y a muy pocas horas a los ejercicios de la gruta, porque como ya he dicho, ni piernas como los sanos, ni carrito como los enfermos yo tuve. Ahogándome y rendida de cansancio, parte en autos y parte a pie, asistí a algo. La hermana sí hizo las diligencias conducentes a las consecuciones del carrito alquilado, pero no fue posible. El baño de la piscina, como no hizo acción curativa, naturalmente me empeoró, por lo muy fría del agua. Sin embargo, mi alma estuvo consoladísima, y la última mañana que la pasé en la gruta me compensó de todas las privaciones que había tenido. Ver aquella fe y aquel amor a María es una cosa casi celestial. Oh, si todos pudieran ir a Lourdes, Dios mío, ¿cuándo veremos realizado el querer de nuestra reina? Cuando le dijo a Bernardita, quiero que todo el mundo venga aquí. Ay, madre mía, los que llevo como entrañados en mi alma no vienen a Lourdes, si al menos os amaran. Mira, señora, mi amargura. Hay en Lourdes una costumbre que fuera ni se sospecha. No permiten que se conozcan ni que se hable de los milagros que se obran, sino después de haber pasado un tiempo, cuando examinados por una junta competente y puestos ya a la prueba del tiempo, los publican en el órgano especial que para ello tienen. Solo supimos que una ciega de nacimiento, al salir de la piscina, dijo que veía bultos, pero la hicieron que se callara. Luego, al recibir la bendición del Santísimo, perfectamente vio, y lo dijo llorando de alegría. La llevaron enseguida al hospital y sin duda para examinarla, pero no dejaron que aquello se hiciera público. Nos dijeron que en la sola peregrinación italiana de Milán se habían verificado 5 milagros durante las funciones donde todos beben del agua de la fuente de niñas y de las señoritas. ¿Qué pasan estas repartiendo? Salir de Lourdes da una verdadera tristeza. Cree uno dejar para siempre los lares maternos. Qué miradas las que se lanzan a la gruta al salir y perderla de vista. Qué nostalgia me acompañó aquel día. De muy poco valor fue el ramito de flores y la velita que en el nombre de la congregación dejamos allí. Se la dejamos a María, pero el alma se quedó. El regreso fue un poco más pesado. Naturalmente, el alma estaba triste y el cuerpo más enfermo y cansado. No diré lo que pedí en la gruta porque me será más fácil decir qué cosas no pedí. Pero entre tanto los pobres indígenas de Urabá, los cunas y los caribes y los del Chocó, y el decreto laudatorio y las vocaciones misioneras y la vocación de mis sobrinas y Carmelita y cada una de las hermanas y ante todo mis superiores. Oh, para ellos pedí tanto. En fin, no diré más. Estaba al lado de la gruta como un náufrago que llega a la orilla y allí encuentra a su madre. El 1 de octubre llegué de nuevo a Monte Mario en Roma, más enferma pero gozosa de haber estado en Lourdes. Qué amable es la voluntad de Dios. No sé si no se hizo mi curación porque me faltó fe o porque Dios me quiere enferma, así que yo me inclino a creer lo último. 19 de octubre. Hoy he venido muy contenta de la segunda o tercera entrevista con el cardenal Marchetti y me ha dicho que será el protector de la congregación. Con mucho gusto y de contado ha mostrado interés. Esto, Dios mío, es una grandísima ventaja. Ya sabe, Señor, de qué espantosa soledad yo me he visto rodeada en la fundación y dificultades de la congregación. Debo, sin embargo, mucha gratitud por la asistencia y el apoyo del padre Elías y del señor Toró, y la transitoria y engañosa del señor Builes, porque al fin, y a pesar de todo, sirvió algunos días, y la más eficaz y noble, del doctor Elorzá. He estado también con el padre Vidal, y he quedado muy contenta,
porque el jueves que viene se verá con el cardenal Marchetti, y entre los dos convendrán en la manera como presentar la petición relativa a la comunión en las casitas misioneras, en donde no hay sacerdote constantemente, y la palabra del Padre Vidal, oh, tan llena de vida. A eso se le impone porque el Señor se ha quedado en la Eucaristía para salvar las almas. Y, ¿cómo por salvarlas han de crecer de él las misioneritas? Crecen, pero no va a carecer absolutamente nadie de Dios, porque tú ya sabes, Dios, cómo sonaron a mis oídos esas palabras como una dulce melodía, porque yo creo ver en ellas como si comenzara a diseñarse tu voluntad santísima. 20 de octubre. Hoy ha muerto la Madre Mauricio. Que descanse en paz la Santa Madre que nos ha prestado su apoyo tan valioso en esta ciudad. Bendito sea, Señor, en todas tus disposiciones. En los momentos en que quizás el asunto de nuestro decreto laudatorio comienza a ponerse difícil en la Sagrada Congregación, tú te llevas a la Madre Mauricio. Mas no quiero pensar que la quitas de mi lado y de mi asunto, no. Porque si se demora en el purgatorio, ahí tenemos puesta la puntería para conseguir ayuda de esas almas amadas, ya tan poderosas, y ella entrará en esa protección como la que más. Y si va derecho al cielo como lo esperamos, pues allí sí que puede conseguirnos lo que buscamos. Por esto, Señor, miro con calma que me quites lo que acabas de darme, y luego que me dejes tan sola. Sé que tus designios son misericordiosos, y que para mí y para la obra de la salvación de las almas son misericordiosísimos. 5 de noviembre. Las cartas que he recibido de Antioquía todas están llenas de consuelos, pero especialmente las del doctor Elorza y del señor Toró. Ellos comprenden mi situación en esta ciudad y me iluminan con cada palabra. Mis largas horas de amargura parece que se desvanecen cuando recibo una palabra de mis superiores. Dios mío, no me faltes jamás con ellos. En el cenáculo, en donde hemos pasado desde el 6 de agosto hasta el 26 de octubre, pasaba casi todos los días en una avenida hermosísima, desde donde por entre las encinas que la forman yo veía la cúpula de San Pedro. Estaba sola de la mañana a la tarde, cuando volvían las hermanas de la ciudad. Todo alrededor era soledad y paz. Dentro de mi alma había agonía, y mi único consuelo era mirar durante largos ratos aquella cúpula que me parecía celestial. Ahí estaba el Papa, la Santa Sede. Jesús inmortal viviendo en la tierra, la sede de la verdad, el punto o foco luminoso de la tierra en donde la augusta Trinidad reside, obra y reposa. Dios mío, y mirando ese Vaticano, se calmaba mi amargura porque allí me decía, está la luz que ha de iluminar a tantos que llevo en mi alma. Al ver las hermanas mi predilección por este sitio, me dijeron que le pusiera un nombre, y para complacerlas pensé en ponerlo en mi altar de holocausto, pero tuve vergüenza de ellas y dije que lo llamaríamos mis pesares, pues engendraría y engrandecería por este dolor todo lo que yo soy, que sin razón, cuando el dolor aniquila, más bien lo que hace es engrandecer. Así escribí los últimos monojitos de mirra y el directorio de la congregación. 8 de noviembre. Dios mío, qué irresolución. Si el decreto ha de demorarse, es urgente mi viaje a Colombia para evitar el invierno que, según parece, perjudicará mi pobre salud o quizás pondrá en peligro mi vida. Pero, ¿quién hará aquí frente a las dificultades que se presenten? Para ponerlas bien, ¿le será favorable mi ausencia al enemigo? Dios mío, dígnate iluminarme. Esta noche he pensado hasta en un viaje al África, porque más será tan inútil. Y además será igual la necesidad de estar aquí. Yo sé, Dios mío, que tú eres mi luz. Sé, Dios mío, pues, mi luz, como tú siempre lo has sido. 11 de noviembre. Hoy estoy resuelta a consultar al cardenal Marchetti sobre lo que debo hacer. Y es que una ida a Colombia implica, en caso de una complicación aquí, un regreso costosísimo.
He pensado que el viaje a Túnez o a Argelia es relativamente corto y que ahí, estudiando un poco los árabes mahometanos, etc., yo adquiriré alguna idea de lo que son los infieles no salvajes, y que tal vez Dios tenga algún designio en ello. De allí es más fácil regresar a fines del invierno a ver si ya ha adelantado un poco nuestro asunto en la cuestión de la Sagrada Congregación. En fin, todo yo se los pondré al cardenal, y por medio de él tú me hablarás, Dios mío. Ayer 10 escribí para el Vapúes, y entre otras cosas yo los invité para que esas 9 hermanitas que allá tenemos se asocien a la adoración del joven de San Pedro, a fin de que ese sagrario sea como el arsenal de donde tomen lo que deben darles a esos pobrecitos indígenas. Y si todas mis hijas hacen sonido espiritual en el sagrario de San Pedro, oh, qué simbólico aquello. Sacar la leche de la fe y del amor de tal fuente para alimentar a esas pobres almas perdidas en los mares ignorados de que habla Santa Teresita. Felices misioneras. 15 de noviembre. Hoy fui a Santa Cruz de Jerusalén. Dios mío, qué triste es ver algunos despojos de la Sagrada Pasión. Un pedazo de cruz, un clavo y 2 espinas. Son reliquias sagratísimas. Además, un pedazo de tabla del INRI que le pusieron a Jesús medio deshecha. Oh, tiempo, que todo lo destruyes. Cada vez te ves vencido más y más, sin embargo, por lo que es divino. La pasión pasó, los instrumentos de ella están envejecidos y muestran el estrago del tiempo. Pero el amor de Jesús que se probó en la cruz no pasa, no se gasta, permanece él mismo a despecho de ti, tiempo. Oh, amor inquebrantable, la inmensa horda del pecado no ha podido siquiera apaciguar las avenidas de tu misericordia. 16 de noviembre. En San Pedro estuve acompañando al Santísimo unas 2 horas y tuve un fuerte deseo de tener 3 largas vidas. La una era para dedicarla como el joven que allí acompaña permanentemente al Santísimo. La otra para pasarla en las humillaciones de San Benito José Lafre. Y la tercera para las misiones, pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones, y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre los infieles. Pero he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor de mi alma esta saetilla. Ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero. 25 de noviembre. Dios mío, qué amarguras he pasado estos días. La indecisión acerca del viaje a Colombia, porque abandonar nuestro asunto en la Sagrada Congregación es imposible, y permanecer aquí en el invierno también es imposible. Dios mío, luego la duda acerca de la congregación y de mí, que se le nota últimamente al cardenal Marchetti. Y quizás yo misma tengo la culpa porque le he hablado con tanta llaneza de cosas que uno sin antecedentes no podrá explicarse. Ay, Dios mío, qué difícil es hacerse entender de los hombres, aunque sea de los mejores, sobre todo cuando en el alma se obran cosas tan poco comunes y para cuya comprensión no están preparados los que oyen y deben empujarlas y ayudarlas. ¿Qué puede pensar el ilustre cardenal, sino que soy muy aventada y metida en lo que no me incumbe? Amiga de sobresalir, atrapadora de deberes ajenos, etc. Sin embargo, Señor, solo tú conoces que esto no es así y que el ardor que yo siento lo has puesto tú en mi alma y que debes sacar el rendimiento de la gloria que te pertenece. Sácalo también, Señor, de mi dolor y de mi humillación, y cuando sea tu beneplácito, que el cardenal quede en la verdad, ilumínalo. Ay, si yo al fin pudiera no ser tan ingenua con los que no han de entenderme. 26 de noviembre. Hoy ya estoy resuelta al viaje a Colombia. Sí, debo confiar a Dios el asunto del decreto aquí, e ir a Colombia a trabajar en lo de los libros de la congregación. Esto creo que es la voluntad de Dios. Además creo que Dios mueve mejor los corazones de los que nos ayudan que nosotras mismas aquí. Siento, sí, un cierto peso en el alma por dejar las cosas sin saber lo que opinan los superiores, pero
Es tan imposible conocerlo antes de que entre el invierno y la navegación se dañe, que es lo que juzgo más prudente. Guía, pues, Dios mío, nuestros asuntos, porque mira que no quiero sino el cumplimiento de tu santa voluntad, y que yo nada quiero buscarme. Ni tampoco yo soy insensible a salir de Roma, o de la cátedra santa de la verdad. ¡Ay! Dejar a San Pedro, más. Dios mío, yo quedaré en su sagrario, y te haré guardia constante con el Espíritu para beber tu amor al pie del receptáculo de la verdad. Desde Colombia yo miraré el Vaticano. Oh, el Vaticano, la jerarquía eclesiástica, cuánto la amo. No sé qué atmósfera se va formando a mi alrededor. Ahora, en el término de mi permanencia en esta ciudad, yo noto que me visitan muchos y que yo voy siendo un objeto de una curiosidad fastidiosa. Además, cualquier palabra mía se repite entre los amigos con importancia, la cual no tiene. Y porque todos saben hasta mis menores opiniones. Todos la saben. ¿Por qué? ¿Por qué le darán tanta importancia a cuanto yo hago? Dios mío, yo presiento como si fuera a envolverme una atmósfera o un cerco de chismes y pasiones humanas, de esas que de tiempo en tiempo he visto desarrollarse a mi alrededor, enredada, procurada y atizada por el diablo. Verdad que yo no quiero rehuir en el sufrimiento que esto me acarrea, porque tú lo sabes, y lo sabes bien mío, que yo quiero ir en tu seno bendito en completo abandono, y que me dejaré revolver aquí o allá. Pero si temo el perjuicio que esto pueda acarrearle a la congregación, eso entonces sí lo temo, y así te lo manifesté ayer tarde. También se lo manifesté al padre Arcadio Larraona, y aún yo le referí mi lucha con el demonio y su amenaza de perseguirme siempre, y le propuse además que me dijera si por esto debía yo retirarme de la congregación para evitarle dificultades que de rechazo se le creaban por causa de mí. Él me respondió que de ningún modo tenía yo que pensar tal cosa, y con gracia agregó: no digas herejías, porque aquí estás muy cerca del santo oficio. El caso es que este padre me parece como conmovido, y que tiene magnífica voluntad con la congregación. Siento ahora más oportuno el viaje a Colombia, porque en lo posible yo quiero, y porque creo que Dios también lo quiere, y queremos evitar que el diablo desarrolle el torbellino que pretende aquí. Que al menos me coja en Antioquía haciendo algo útil. 28 de noviembre. Hoy he ido a despedirme del cardenal Marchetti y parece menos desconfiado. Se puso muy contento por la resolución del viaje y todos hacen fuerza por nuestra permanencia tan larga en Roma. Le recomendé de nuevo el asunto de la comunión en las misiones y del auxilio para trabajar por los Caribes. Parece que él no quiere mover nada hasta que obtengamos el decreto laudatorio, cuando ya él tendría como protector el derecho de inmiscuirse en todos esos asuntos. Y tiene razón, aunque lo de los Caribes sí debiera de presentarse ya, pero él no opina así. Y entonces ¿yo qué he de hacer? Sufrir, a ver si Dios abre caminos. También he encargado a los padres Vidal y Restrepo para que se hagan como madres de nuestro asunto ante la Santa Sede, y que se manifestaron así gustosos. Ya el hecho de quedar interesados los jesuitas es un gran bien, porque la influencia de ellos es grandísima, y se vale Dios de ellos para la realización de tantas obras, que esto me infunde una gran esperanza. Al fin, en la última entrevista con el padre Larraona, quedé mejor enterada de las dificultades del asunto. Parece que el nuncio no viene a Roma, y que la lucha con él se hará en Colombia, y si no cede, habrá que esperar a que sea cambiado e impresionar en la verdad de las cosas al sucesor. Por otra parte, creo entenderle al padre que no admitirán tropiezos que pongan los enemigos después de tener la comendatancia del nuncio. Y no se hará caso de lo del señor Builes, así que quiera Dios que así sea. Ya las madres pías se han vuelto tan afectuosas y serviciales que ya va a ser una pena el dejarlas, así que Dios ha de pagarles. 1 de diciembre de 1930. El día todo recibiendo visitas. Al mediodía, audiencia del Santo Padre. Qué consuelo el volverlo a ver y volver a recibir su santa bendición. Jamás quizás volveré a recibirla. A las 11 de la noche, salida de Roma.
ninguna impresión al atravesar sus calles. Solo al pasar por San Pedro me pareció dejar la casa paterna. La noche en el tren fue de aturdimiento y de fuerte calor. Al llegar a Génova, el 2 a las 9 de la mañana, ya nos esperaba la buena Madre Grillo, superiora de las Madres Pías de Roma, que había venido desde Turín a recibirnos y a conducirnos al barco. Cuánta bondad gastó esta buena madre. Como su casa en Génova es en un 6º piso, no nos llevó allá. Pero sí consiguió que donde las hermanas Doroteas nos dieran un almuerzo, y nos trajo al famoso transatlántico Horacio, en donde nos dejó muy recomendadas, así que pobre Madre Grillo tan debilita. Así es como es. Ella debió de quedar hasta enferma. Dios ha de pagarle. En la travesía del océano, mi alma permaneció en una especie de insensibilidad dura. Solo el pensamiento de las 3 divinas personas me aliviaba de cuando en cuando, y el pensamiento de acompañar a Guerrino Benedetti en el sagrario de San Pedro. En el seno del Padre, mi patria amada me acogía de tiempo en tiempo, y allí yo sentí alivio. ¿Quién pudiera reducir a palabras este sentimiento? Recordaba a Roma, como se recuerda un campo de batalla, como se mira un dolor que te ha dejado una herida. Y solo en la travesía del océano me di alguna cuenta de la verdadera complicación de nuestro asunto en la Santa Sede, porque el padre Larraona tuvo siempre el talento de convencerme de lo baladi de tal complicación. Para los que no sepan, baladi significa la mentira de tal complicación, lo que no es real, la ilusión. ¿Él lo haría por caridad o porque está acostumbrado a luchar con complicaciones mayores? Pues no lo sé. Pero sí estimo que la complicación, esta, ha inutilizado en mucha parte de nuestro esfuerzo, y Dios perdone a quienes la introdujeron. Al llegar el 20 de diciembre a Puerto Colombia, las madres salesianas con quienes nosotros veníamos vieron a 2 de sus hermanas que fueron a recibirlas allí mismo y nos ofrecieron hospedaje, así que nosotros aceptamos agradecidas. En Barranquilla nos hospedamos en casa de las salesianas, en donde fuimos muy atendidas y en donde demoramos unos 4 o 5 días, si no recuerdo mal. Debido a la espera del barco en el Magdalena, allí tuve la fortaleza de llegar casi simultáneamente con el señor Brioschi, arzobispo de Cartagena, a quien yo no había vuelto a ver desde que salí de Turbó, quizás en 1922. Inmediatamente mandé a las hermanas que lo visitaran y que le suplicaran que fuera a verme, ya que allí estaba tan inválida que me parecía imposible bajar las escaleras de la casa y volverlas a subir. En caso de que determinara visitarlo yo en auto, no hice esto sin pena, porque ya se ve claro que esa exigencia es un poco atrevida tratándose de una mujercita y de toda una personalidad cual es el señor Brioschi. Pero en fuerza de mi deseo de hablarle y de verlo, yo me resolví. Poco tardó en presentarse el santo prelado, así que qué pena tuve, Dios mío, sobre todo de las hermanas salesianas que lo vieron, aquel anciano de un celo tan encendido que en tiempos de tantas angustias me había dado valor. Se me agolpó a la mente el asunto de la fundación de Uré, con todas sus terribles circunstancias, y enseguida aquel fruto tan extraordinario que dio origen a la creación de la prefectura de San Jorge, y todo debido al celo de este santo arzobispo. Después de serenarme un poco, le dije algo de mi impresión, y con viveza me respondió: ¿Y cómo se duele usted de unos sacrificios que trajeron tanta gloria a Dios? Yo no le repuse nada porque estaba el padre Gañeran presente, pero hubiera podido dejarle comprender que mi llanto más bien era de fervor que de pena. Durante la visita hablamos de mi viaje a Roma, y me repitió lo que todos, que un decreto laudatorio no sale antes de los 6 años de haber introducido el asunto a la Sagrada Congregación, y que yo debería de tener paciencia. Ya sabía yo que había que tenerla, y grande pues, porque ya había mostrado Dios su voluntad permitiendo que el excelentísimo señor nuncio le cortara las alas cuando ya iba a salir.
Me quedé después con cierta pena por no haberle hablado claro acerca del motivo de mi llanto, y esa noche le escribí una carta. Por la mañana, cuando aún no le había mandado la mía, llegó una de él en la que me animaba, hablándome de los trabajos de los apóstoles, y especialmente de San Pablo, valiéndose principalmente de algo relativo a la misa de aquel día. Claro que él creyó que yo venía muy triste de Europa y que me había ido muy mal, pero él no puede volver. Es decir, no lo volví a convencer jamás de la verdad. Salimos a los 2 o 3 días de Barranquilla y durante los días de navegación ninguna cosa notable ocurrió fuera de la no entrada a Wilches, en donde nos esperaban las hermanas con una verdadera ansia. Pero como el río se había desviado de ese punto, no se acercó y hubimos que contentarnos con saludarlas de paso en un instante que salieron ellas en una canoa. Mi alma venía en una completa calma y en una completa paz. Muy desolada yo me sentí cuando allí mismo en el barco supe que las señoras colombianas tenían un congreso en Bogotá y conocí los imperdonables disparates que para el progreso de la mujer colombiana habían propuesto. Eso sí, hizo en mi alma un vacío terrible, pero a quien que medianamente se preocupe del bien no le punzan esas cosas, y sigue el mundo su rumbo hacia el abismo. Oh mundo, hasta tu nombre yo debo olvidar cuando yo me encuentre en las mansiones celestiales, a donde la misericordia de Dios me ha de llevar. Mucha alegría sentimos cuando al llegar al puerto Berrio encontramos al padre Henao, a algunas hermanas y a algunos muchachos indígenas de la casa que habían ido a encontrarnos. ¿Cómo extrañé a Carmelita, con quien había tenido buena correspondencia desde Roma? Su estado de salud era muy malo. No le había permitido entonces ir a encontrarnos, y a mí se me ocurre que en algo contribuyó también la decepción que tanto me ha dolido de haberle dado, aunque yo creo que fue el cumplimiento de un deber. Yo no tuve pues la más leve alegría al llegar a Colombia, ni al encontrar a los míos, y me refiero a la alegría del alma, pues eso que llaman el gusto, claro que sí lo tuve al ver a los que no fueron a encontrarme, porque todos me encontraron, así que me perdonen lo que esto lean. Y si les parecen escandalosas estas frases leídas acerca del patriotismo, Padre mío, vuestra reverencia sí que me comprende. Mi vida toda no ha sido más que un piélago de dolor por las almas, y el mundo todo se me parece a un afilteamiento en donde se exhuman las almas. Llegamos a Medellín y directamente fuimos a casa de Carmelita, pues las hermanas habían obedecido visitándola mucho y habían logrado calmarla y darle algún consuelo. Ella les había instado para que fueran a su casa, y ellas, a pesar de quedar distante de Medellín, casi siempre se hospedaban allí, y sobre todo ya su semblante revelaba cierta apacibilidad que no tenía antes. Desde que llegué, supe que nos cuidaría mucho, con un regalo que para el efecto había dado la señorita Ana Raquel Izaza. Esta señorita, mi amiga desde hace muchos años atrás, ha sido mi constante ayudadora, y desde que la congregación era solo un proyecto, me acompaña en todas las dificultades. Por su poca salud no puede hacer más, pero su alma abarca la obra y la ama mucho. Agradecí mucho este regalo, sobre todo porque le abría a Carmelita el camino para cuidarnos, y así descansaría. Pero no fue así. Aunque se mostró atenta y cariñosa, se le notaba cierto dolor que con nada podía disimular. ¿Quién pudiera haberle dicho las razones verdaderas de nuestra conducta y quién hubiera podido hacer que a ella le satisfacieran? Pero no, todo hubiera sido inútil. Sin embargo, de todo estuvimos allí medianamente tranquilas. Y así ella mostró mucho gusto en recibir los regalitos que en el nombre de la congregación le trajimos. Ahí mismo yo comencé a tener la pena que ya desde Roma presentía, y que quiero dejar descrita aquí porque será de mucha enseñanza para mis pobres hijas, y también para todo aquel que llegue a leer este libro, y en este caso, para ustedes que lo escuchan. Esa noche, en unos momentos en que nos quedamos a solas, me habló Carmelita de algunas cosas que había notado en las hermanas durante mi permanencia en Roma.
Me dijo que la Madre San José se había pasado por encima de muchas cosas que eran prohibidas en la congregación y que todas las hermanas que tenían su familia cerca, es decir, aunque fuera un día de camino, habían ido a visitar a sus familias sin motivo ninguno y que notaba que el espíritu había cambiado mucho, que quizás la misma Madre San José me lo diría, que ella sorprendida estaba porque naturalmente a ella no le tenían la confianza suficiente para tal cosa, y que la hermana María San Juan había sido operada en el hospital, y que a pesar de ser asistida por las hermanas de la caridad, solo por mimo, había mandado a la hermana María del Perpetuo Socorro para que la acompañara, y que como no tenía en dónde tomar los alimentos en Medellín, la habían sometido a la pena de ir a pedirlos a una casa extraña en donde no era muy bien recibida la hermana, y que a pesar de que ella les había observado esto, no habían puesto remedio porque no podían prescindir de hacerle el mimo a la hermana que estaba operada de apendicitis. Todo pues me lo oí con toda atención, porque estaba segura de que lo hacía por el bien y de que era verdad, puesto que jesuita no había entrado para nada en tales observaciones. Además, sin que nadie me dijera nada, yo había sentido la espina hondísima en Roma, y por eso, más que por cualquier otra cosa, había arreglado un viaje, y por otra parte el buen estado de nuestro asunto en Roma. Ese cambio repentino de la Sagrada Congregación sin saber por qué me hacía temer que un castigo de Dios pesaba sobre la congregación. Efectivamente, la paz de la casa Geranilicia y del noviciado se habían acabado. Por donde quiera reinaba la confusión. Aquella misma noche, la Madre San José me dijo llorando, si su reverencia no hubiera venido, no hubiera encontrado a nadie. Yo no le adelanté porque temía el descorrer el velo antes de llegar a Antioquía. Así que la Madre San Benito también me dijo algo que me reveló el mal estado en que andaban las cosas. Carmelita me había dicho además que no todas deseaban mi regreso, con lo cual entendí más o menos que había una división en la casa generalicia, y sin descorrer completamente ese velo, les di palabras de confianza y las envié a Antioquía, puesto que yo me proponía ir a la Santa Rosa antes de volver a mi residencia. Con la hermana María de Lisieux, yo salí para Santa Rosa después de enterarme, sí, de que el paso de que daba a ir a pedirle la reconciliación al señor Willes era del agrado de vuestra reverencia y mayormente del señor Toró. En Roma tuve una entrevista con el reverendo padre Urrea, el sacerdote más unido al señor Willes, y este buen padre se mostró con mucho deseo de que se estableciera de alguna manera el entendernos en el excelentísimo señor, y yo, pues cosa demasiado fácil por mi parte, puesto que siempre yo lo había deseado, y mucho hubiese dado por la reconciliación, y porque ésta se hubiera hecho a raíz de los acontecimientos. Pero siempre me habían asegurado que él no aceptaría ningún género de arreglo, y que me rechazaría inmediatamente, y como además, ya durante los acontecimientos tantas veces le había yo suplicado un arreglo y reconciliación, y jamás había obtenido ni siquiera una palabra de esperanza, naturalmente pues la noticia del padre Urrea, cuando me propuso que dizque había reducido sus quejas a solo la levantada de la casa de don Matías, eso me pareció magnífico. Aprovechar esa oportunidad y abocármele al fin de hacer aquellas amistades, o por lo menos ponernos en condiciones de indiferencia, ya que él no perdía la oportunidad de mostrarse como enemigo irreconciliable, cosa que de verdad era escandalosa. Fuimos así, a Santa Rosa. Así fuimos, y allí nos hospedamos, en las buenas hermanas salesianas. Fuimos muy bien recibidas. Y el día siguiente yo solicité la entrevista con el excelentísimo señor obispo y me presenté con atención muy forzada. Él me hizo la señal para que me sentara también con atención muy forzada, y después de que le pregunté por el estado de su salud, sin que él me hiciera ninguna pregunta, ni tampoco acerca de mi viaje hablara, ni tampoco del objeto de mi visita, ni de nada, le dije que iba única y exclusivamente a pedirle perdón de cuanto tuviera que sentir de mí, y que se lo rogaba por el amor de Dios y en atención a lo poco edificante que era el estar en ese estado de cosas. Y entre los dos, ante las gentes que no entendían, me dejó hablar largo, y cuando yo le dije la última razón por la cual me debía perdonar, me contestó con la mayor gravedad: eso nunca.
jamás te perdonaré, ni tampoco olvidaré lo que yo tengo que sentir de ti. Y yo le repuse: mire, excelentísimo señor, excuse que yo no le crea lo que usted me está diciendo, porque yo conozco su corazón, que es muy bueno, y usted no ha de dejarme volver sin su perdón. Y solo me contestó: ¿que soy bueno? Pues mucho que lo soy. Por esto estas pobres gentes, con solo que me ausente por un rato, por aquí o a los alrededores de la población, cuando llego es que me colman de atenciones y muestran la alegría más grande. Sí, lo comprendo, yo le repuse a él. Y en nombre de esa bondad que le caracteriza, yo le ruego en el nombre de Dios que me perdone y que olvide cuanto tiene que sentir de mí. Yo lo hice todo con la mejor intención y jamás tuve la voluntad de contrariarlo. Además, todo lo consulté con vuestra excelencia y como vuestra excelencia me lo aconsejó. Está bien, pero no le perdono, me repuso. Dios mío, no volvía yo de la sorpresa de ver aquel ademán tan tieso, y le agregué: ¿acaso no recuerda que vuestra excelencia me dijo que eso que pasó entre los dos era cosa del diablo y que quería meterse en Honduras y que rugía a mi derredor? Pero que yo no tuviera miedo y que a vuestra excelencia también se le estaba metiendo, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Entonces, si fue por el diablo, yo le dije: perdóneme todo. Sí, se me metió, me contestó, pero ya se me salió y aún así no te perdono, ni hoy ni nunca. Y no te dejaré jamás comendaticia ante Roma. Usted ha dicho que no la necesitaba. Y si usted no la necesita como usted misma lo ha dicho, entonces ¿para qué se la doy? Así que yo dije que no la necesitaba, si es la levantada de la casa de Cáceres, de la cual me aseguraron que la había dado por terminada vuestra excelencia y que por eso había hecho nombrar una maestra seglar. No, no es cierto eso, me repuso. Bueno, le dije, pues en ese caso sí necesito la comendaticia, y se la ruego en el nombre de Dios, cuya gloria se perjudica al usted no dármela, y con no perdonarme ahora vuestra excelencia, o si quiere me perdona después, cuando me haya de exigir cualquier cosa. No, yo no le perdono, me repitió, y le aseguro que usted todavía no ha comenzado ni a experimentar los efectos de mi indignación. Espérelo, porque yo voy a ser inexorable. Ay, por el amor de Dios, le volví a decir, no me deje ir así. No te perdono, no. Y me lo dijo con un acento de verdadero furor. Entonces le dije, ¿me da su bendición? Y frunciendo un poco el ceño me dijo, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ese modo yo le recibí la bendición y salí. En el cuarto del zaguán me encontré con los padres Urrea y Velázquez, los dos que lo asesoraban, y les recomendé que me lo acabaran de calmar y que nada yo había conseguido. Ellos, sonriendo con bondad, me respondieron un simple bueno, y que ninguna esperanza ese bueno me infundió. Ya nada me detenía ahí, y me fui para Antioquía. Naturalmente que las hermanas hicieron una fiestecita muy simpática y después de ella, vuestra reverencia hizo una especie de conferencia muy hermosa en la cual hacía ver la conveniencia de mi viaje a Roma. Y cómo era eso una cosa que le daba un tinte especial a la congregación, por cuanto la había hecho conocer en la Santa Sede, el centro de todo, bien para ella y para las almas. ¿Y cuál fue mi impresión en la conferencia de vuestra reverencia? Pues que la enseñanza de ella fue más para mí que para las hermanas, y no me había dado cuenta de la importancia del viaje bajo ese punto de vista. Tengo que confesar que cuando vi que iba a tomar la palabra, me pareció algo así como lo que en Antioquía llamábamos bobada, pero después yo le vi la sabiduría de la cosa, porque Dios se lo ha de pagar a mi buen padre. Creo sin embargo que Dios nos dará el decreto laudatorio cuando demos punto en el buen espíritu
y no estemos a merced de estas dichosas pasiones humanas, o que al menos les pongamos debajo de los pies y les mantengamos en derrota, muy estropeadas con el desperdicio propio. Pero también tiene que haber un desprecio y tiene que haber una humillación. Vine pues de Roma a emprender la impresión y el arreglo de los libros de la congregación, cosa que emprendí con la mayor energía porque cada día me convenzo más de la falta que hacen las hermanas, y tanta es esta que yo he calculado que es una crueldad el tenerlas por más tiempo, sin a qué atenerse respecto a sus obligaciones, costumbres y espíritu en general. Y por eso, siempre que tengo algo que corregir en las casas, lo hago con mucha bondad, porque de muchas cosas la causa es la ignorancia de sus reglas y de su espíritu. Pobrecitas mis hijas obrando así, casi a ciegas, porque aunque todo se les ha enseñado de viva voz, ya se sabe la fragilidad de la memoria humana y lo muy fácil que confundimos las ideas. Mientras estuve yo en Roma, imprimieron las hermanas la órbita titulada Voces místicas de la naturaleza. Y al examinarlo yo lo hallé tan lleno de errores que hubo que perderlo. Las pobres hermanas han aprendido tipografía sin maestro y además tienen poca experiencia en el asunto. Y así pues no es de extrañar que hubiésemos perdido ese trabajito. ¿Y qué debo de decir de mi tarea de escribir y de componer los libros de la congregación? Y este lado de mi alma quizás yo no sabré hacerlo conocer, aunque yo creo que no es del todo inútil para las hermanas. Desde que estaba en el mundo, cuando el padre Dueñas, entonces mi confesor, me dijo que era preciso que antes de emprender la obra se escribiera algo acerca del género de la vida que debían de llevar las entonces denominadas maestras de los indígenas. Me pareció aquello muy superior a mis fuerzas, pero confiada en la promesa que me hizo este buen padre, así como poco después el padre Sierra, con quien yo me confesé un tiempo después de que ellos me examinaban, así me examinaron el trabajo y me ayudaban, así lo comprendí, confiada y sin comprender todavía de un modo muy claro. El espíritu que había de informar esas reglas yo no lo había comprendido aún del todo bien. Solo decía yo a mis confesores que debe ser de mucha perfección, a fin de que no acabemos en un estado en que nos tengan que ir a catequizar a nosotras. Pero que esa perfección debía de ser escrita y ¿qué género de perfección había de ser? Yo no lo veía claro, ni necesitaba verlo, al menos no sentía la necesidad de conocerlo. Así lo sabes, Señor mío y Creador dulcísimo. Sabes pues llevar a tus criaturas de la mano, pero que ellas no sepan a dónde van, o no sea que te digan si lo saben, que no quieren ir. Yo debo pues confesar, sin embargo, que si hubiera visto desde entonces lo terrible y lo grande de la empresa, yo no te hubiera dicho, amor mío, que no, pero sí habría sufrido tanto que yo no puedo ni suponerlo. Gracias pues, Señor, por haberme cogido cieguecita, porque así tú has sido la luz de mi camino, y por mirarte a ti, no he puesto el cuidado a las grandes dificultades, ni a los abismos por donde tú me has pasado. En fin, confiada como dejo, dicho así en los confesores, yo emprendí la obra de escribir. Algo así, pero no sin temor, por lo cual le supliqué yo a Ana Raquel Izaza, la amiga de quien antes ya he hablado, para que ésta me ayudara, y efectivamente ella, llena de celo que siempre le ha caracterizado, iba a trabajar en esas reglitas. Pero una cosa curiosa yo debo consignar, porque las dos pensábamos y discutíamos cada punto que escribíamos, cediendo frecuentemente de parte y parte algo de las propias opiniones, porque pensamos muy diferente acerca de muchos puntos. Yo cedía bastante porque yo reconocía que el celo de ella era muy grande. ¿Y el mío? Pobre de mí. Yo era una pobre herida que buscaba un remedio y que siente chorrear la sangre sin restañarla jamás. Pues como digo, juntas pensábamos y resolvíamos, pero ella escribía en borrador y con lápiz. Así avanzamos mucho hasta terminar, si mal no recuerdo, el cuaderno que hemos llamado Las Constituciones después. Pero cuando ya en Dabeiba fui a pasarlo al limpio para mandarlo al excelentísimo señor obispo, yo encontré que el tal borrador era en su mayor parte todo lo escrito por Ana Raquel. Estaba absolutamente legible.
Estaba borrado hasta el punto en que yo no pude distinguir sino una que otra letra. Todo lo que ella había escrito estaba borrado. Así que ¿cuál fue mi trabajo al tener que volver a escribir eso sola y sin recordar sino alguna que otra cosita insignificante? Una vez escrita una parte considerable de ese primer cuaderno, me presenté al padre Sierra y nos pusimos de acuerdo, y después de haberme citado la hora que debía de presentarle ese trabajo para corregirlo y juzgarlo, me recibió con una suma displicencia y me dijo que no sabía de qué se trataba. Le recordé y me contestó que eso se haría después, de modo que salí convencida de que no entendía la cosa, por más que en el confesionario me resolviera con mucha sabiduría cuanto se refería a la empresa. ¡Ay, Dios mío, cuánta soledad me rodeaba, al parecer! Con el padre Dueñas yo no fui más afortunada, y tampoco se llegó el día en que me diera la oportunidad para mostrarle esos papeles, aunque siempre me lo prometía. Los borradores para el manual y para el directorio y para las consuetas yo los hice en su mayor parte en Roma. Todo esto hice yo en esas largas horas de soledad que tenía en los jardines de las Madres Pías y del cenáculo, y sin embargo ahora me dan bastante que hacer, porque al fin son borradores y porque además se van presentando muchos casos que no son previstos. A todas estas, Carmelita enfermó, y enfermó para morir, y en varias ocasiones que la visité en su enfermedad, siempre se mostró la misma, formal, y como si no hubiese pasado nada entre las dos. Le tenía dicho a la madre ecónoma que no le dejara sufrir la escasez, porque aunque la congregación sí le había retirado el manejo de sus intereses y la disposición de ellos para lo necesario en su casa, nuestra intención era ver por ella siempre. Sin embargo, por temor a lo muy despilfarradora de Jesucita, se le dejaba menos de lo que quizás necesitaba con alguna holgura. Ella, en una palabra, parece que se había dulcificado y que había aprendido a ver la obra de Dios en todas las contrariedades de la vida. Cuando llegó el momento de la gravedad de Carmelita, vinieron varias hermanas a asistirla, y la pasamos a una casita en Medellín para que el médico pudiera asistirla mejor. Y cuando la gravedad se le acentuó, me llamaron a mí, y ella también en su gravedad me llamó, toda una mañana. Pero cuando yo llegué, no me miró, y en alguna cosa entendí que se daba cuenta de mi presencia. A las hermanas las conocía y les hablaba de cuando en cuando, pero a mí no. Cuánta fue mi pena cuando pensé que quizás sería por algún resentimiento. Las hermanas se afanaron y varias veces le preguntaron en los momentos lúcidos, porque sí que los tenía siempre. Ella contestó que no tenía nada y que en el cielo se iba a afanar por mis cosas. Pero a mí ni me miraba, ni siquiera me contestaba, porque parecía que entraba en un sueño profundo y amargo cuando yo le hablaba. Al fin nos explicamos la cosa, por lo que muchas veces dijo ella que le pedía a Dios. Le decía que me quería ver morir y después de eso morirse, porque no quería dejarme en el mundo debido a lo mucho que me perseguían y que me hacían sufrir, y que yo no me defendía, y que ella sí servía para defenderme. Así que yo misma le oí esas ideas y nunca me hice más, es decir, jamás me reí de eso, no me reiré jamás de ello, ni nada de eso, porque a mí no me parecía que ella me necesitara, tampoco me parecía que me defendiera. Su agonía sí que fue dura y amarguísima. Yo la vi morir, a Carmelita, sin que siquiera me hubiese dicho una palabra, ni dejado una recomendación, no obstante de haber dejado cosas que se necesitaban de su disposición. Parece que todo lo abandonó, y que su purificación terminó en el lecho de su muerte. Y esta es mi esperanza. De todos modos, Carmelita es una bienhechora insigne de nuestra congregación, y por eso, y atendiendo a su voluntad expresada algún tiempo antes de su última enfermedad, fue enterrada con nuestro hábito religioso. Quiera Dios que en el cielo esté entre los miembros de la congregación y que su vida de tanto sufrimiento le haya sido cambiada por la corona eterna. Todo lo malo que aquí se encuentre, quítenlo y crean que eso es lo de mi cosecha, y lo bueno,
Lo de luces y las gracias de Dios, eso es de Él, y me lo ha dado para mis hijas y para los pobres salvajes de mis pecados, que aquí quedan consignados. Pido a Dios que no permita que escandalicen y que se sirva de mi humillación para su gloria y la conversión de los mismos, que son los pedazos de mi alma, los pobrecitos infieles y salvajes. Terminado en junio de 1933 en Río Negro, Antioquía. Y con esto se termina el libro.